Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, parte segunda de la segunda parte, la segunda secundae, cuestión 74, la susurración. La susurración. Imaginémonos una conversación que no se da a plena luz del día, se da en voz baja, casi como un secreto. Esto es un susurro. La tradición moral se detiene en ese gesto que aparentemente es pequeño, hablar al oído del otro para preguntarse si en él se esconde un mal distinto y quizás más profundo que la simple detracción. Porque no toda palabra dañina busca lo mismo. Algunas hieren la fama, otras algo más frágil y precioso como podría ser la amistad. Entonces nos preguntamos, en este gesto tan pequeño, ¿hay pecado? ¿Podríamos hablar de pecado? Eso es lo que va a resolver Santo Tomás de Aquino en esta cuestión 74. Así que vamos allá. Bueno, vamos con el artículo primero. ¿La susurración es pecado distinto de la detracción? ¿La susurración es pecado distinto de la detracción? Recordemos que en la cuestión anterior, en la cuestión 73, se definía la detracción como la denigración del alma ajena por palabras ocultas. Esa era la definición de la detracción. Entonces, ¿en la susurración es pecado distinto de la detracción? Santo Tomás de Aquino nos dice que hay objeciones por las que parece que la susurración no es pecado distinto de la detracción. Dice San Isidoro de Sevilla en el libro de Etimologías: el susurrador toma este nombre del sonido de la voz porque al difamar no habla a la faz de alguien sino al oído. Mas el hablar de otro difamándolo es propio de la detracción. Luego la susurración no es pecado distinto de la detracción. En segundo lugar se lee en el Levíticos 19:16: no incriminarás ni murmurarás en el pueblo. Pero incriminar parece ser lo mismo que difamar. Luego tampoco difiere la susurración de la detracción. Léese también en el Eclesiástico 28:15: el murmurador y el hombre de dos lenguas será maldito. Más parece que un hombre de doble lengua es igual que un detractor, por cuanto es propio de los detractores hablar con dos lenguas, con una en ausencia del difamado y con otra en su presencia. Luego susurrador es lo mismo que detractor. Pero ¿qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que está el texto de Romanos 1:29 al 30, susurradores y detractores, sobre el cual comenta la glosa. Susurradores son los que siembran la discordia entre los amigos. Detractores son los que niegan o disminuyen lo bueno de otros. Vamos al argumento pormenorizado de Santo Tomás de Aquino, vamos al detalle. Dice: la susurración y la difamación coinciden en la materia e incluso en la forma, o sea, en la manera de hablar, puesto que en ambas se habla mal del prójimo ocultamente. Por esta semejanza se toma a veces uno de estos pecados por el otro. Por eso, sobre aquel texto del Eclesiástico 5:16, no seas tenido por murmurador, añade la glosa, esto es, por detractor. Pero difieren en el fin, pues el detractor tiende a denigrar la fama del prójimo, de ahí que difunda principalmente sobre el prójimo aquellas especies malas con que puede ser infamado, o al menos disminuya su fama, mientras que el murmurador tiende a romper la amistad, como consigna la glosa citada, y por eso dice Proverbios 26:20, suprimido el murmurador, cesan las rencillas. Por tanto, el susurrador profiere contra el prójimo aquellas especies malas que pueden mover contra él el ánimo del oyente, según el pasaje bíblico del Eclesiástico 28:11, el hombre pecador turbará a los amigos y en medio de los que viven en paz pondrá enemistad. Vamos con las objeciones en particular. Recordémonos que la primera objeción habíamos tomado una definición del libro de etimología de San Isidoro de Sevilla, que decía: el susurrador toma este nombre del sonido de la voz porque al difamar no habla de la faz de alguien sino al oído.
más el hablar de lo otro difamándolo es propio de la detracción, entonces la susurración no es pecado distinto de la detracción. ¿Qué nos dice Santo Tomás de Aquino contra esta objeción? Que el susurrador, en cuanto habla mal de otro, incurre en difamación, pero difiere del detractor porque no se propone directamente decir algo malo de otro, sino difundir todo aquello que pueda exacerbar los ánimos de una persona contra otra, aunque lo que diga sea verdaderamente bueno, y por el contrario, aparentemente malo, por cuanto desagrada a quien se lo dice. Vamos con la segunda objeción, que decía que se citaba el Levítico 19:16, no incriminarás ni murmurarás en el pueblo, pero incriminar parece ser lo mismo que difamar. Luego tampoco difiere la susurración de la detracción. Pero ¿qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que el incriminador difiere del murmurador y del detractor porque aquel es el hombre que públicamente imputa crímenes a otra persona, ya acusándolo, ya insultándolo, lo que no pertenece ni al detractor ni al murmurador. Recordemos entonces la tercera objeción que sacaba del Eclesiástico 28:15. El murmurador y el hombre de dos lenguas será maldito. Mas parece que un hombre de doble lengua es igual que un detractor, por cuanto es propio de los detractores hablar con dos lenguas, con una en ausencia del difamado y con otra en su presencia. Por lo tanto, el susurrador es lo mismo que el detractor. Pero ¿qué nos dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que en sentido propio, el murmurador es llamado hombre de dos lenguas, pues cuando hay amistad entre dos personas, se esfuerza éste por romperla por ambas partes a la vez, y para ello se vale de su doble lengua, para con cada uno de los interesados, hablando uno mal de otro. Por ello, se consigna en el Eclesiástico 28:15, maldito sea el susurrador y el hombre de dos lenguas, y añade, porque perturba a muchos que viven en paz. Vamos con el artículo segundo y el último. ¿La detracción es pecado más grave que la susurración? ¿La detracción es pecado más grave que la susurración? Hay objeciones por las que parece que la detracción es pecado más grave que la susurración. En primer lugar, los pecados de palabra consisten en pronunciar malos conceptos, mas el detractor dice del prójimo cosas que son absolutamente malas, porque de ellas nace la infamia o disminuye la reputación. En cambio, el susurrador no se cuida de publicar más que apariencias de mal, que desagraden al que las escucha. Luego, la detracción es un pecado más grave que la susurración. En segundo lugar, cualquiera que arrebata a alguien su fama, le roba no solo un amigo, sino muchos, puesto que todo el mundo rehúye la amistad de personas infamadas. Por eso se reprocha en el texto de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, 19:2, te unes en amistad con los que odian al Señor. Pero la susurración roba solamente un amigo. Luego es pecado más grave la susurración que la detracción. En tercer lugar, la tercera objeción en Santiago 4:11 se lee, el que difama a su hermano difama a la ley y por consiguiente a Dios, que es el legislador. Pero el pecado de la detracción, parece ser pecado contra Dios, lo cual es gravísimo, como se ha demostrado anteriormente. Mas el pecado de susurración va contra el prójimo. Luego el pecado de detracción es más grave que el de susurración. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está el Eclesiástico 5:17 que dice, sobre el hombre de doble lengua hay una marca pésima. El sembrador de cizaña se atrae el odio, la enemistad y la afrenta. Vamos con el argumento pormenorizado. Según se ha dicho, el pecado contra el prójimo es tanto más grave cuanto mayor es el daño que al prójimo se infiere, y es tanto mayor ese daño cuanto más excelso sea el bien que se destruye. Pero el amigo es el más valioso entre los bienes exteriores, puesto que sin amigos nadie puede vivir, como constata el filósofo en la Ética Nicómaco con el libro octavo. Por eso se lee en el Eclesiástico 6:15, no hay nada comparable a un amigo fiel, porque para que un hombre sea considerado digno de la amistad de otro, es necesaria también una óptima reputación que por la difamación se destruye. De ahí que la susurración sea mayor pecado que la detracción, y que aun que la contumelia, ya que el amigo es preferible al honor y vale más ser amado que ser honrado, como escribe el filósofo en el octavo libro de la Ética. Vamos con las objeciones en particular. La primera decía que los pecados de palabra consisten en pronunciar malos conceptos,
Pero el detractor dice del prójimo cosas que son absolutamente malas, porque de ellas nace la infamia o disminuye la reputación. En cambio, el susurrador no se cuida de publicar más que apariencias de mal que desagraden al que las escucha. Luego, la detracción es un pecado más grave que la susurración. Pero ¿qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que la especie y la gravedad del pecado se determinan más bien por su fin que por el objeto material. De ahí que, por razón del fin, la susurración es más grave, aunque el difamador difunda algunas veces peores conceptos. Recordemos entonces la segunda objeción que decía: cualquiera que arrebata a alguien su fama no le roba solamente un amigo, sino muchos, porque todo el mundo rehuye de las amistades infamadas. Por eso se reprocha en un texto de Crónicas: te unes en amistad con los que odian al Señor. Pero la susurración roba solamente un amigo. Luego el pecado es más grave, la susurración, que la detracción. Pero ¿qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que la reputación es una condición necesaria para la amistad, mientras que la infamia dispone a la enemistad, mas una disposición es menos que el término hacia el que se ordena. Por consiguiente, el que realiza un acto que es de disposición hacia la enemistad peca menos que el que directamente actúa para inducir esa amistad. Vamos con el tercero, que se leía un texto de Santiago: el que difama a su hermano difama la ley, por consiguiente a Dios, que es el legislador. Pero por eso el pecado de la detracción parece ser pecado contra Dios, lo cual es gravísimo, como se ha demostrado. Mas el pecado de susurración va contra el prójimo. Luego el pecado de detracción es más grave que el de susurración. ¿Pero qué dice Tomás de Aquino contra esto? El que difama a su prójimo parece difamar a la ley en cuanto que desprecia el precepto del amor al prójimo, precepto contra el que obra más directamente el que se esfuerza por romper una amistad. Por eso este pecado va principalmente contra Dios, puesto que Dios es caridad, según está escrito en el primero de Juan 4, 8 al 16. Y así consigna Proverbios también 6:16. Hay 6 cosas que aborrece el Señor, y una séptima que es detestada por su espíritu. Y añade: la séptima es el que siembra la discordia entre sus hermanos. Y así, muchachos, hemos terminado entonces esta cuestión de la suma teológica, cuestión 74 de la segunda secundae, la susurración. La susurración, sabemos que lo tenemos como incorporado de distintas maneras. Sabemos lo que es la susurración, y obviamente molesta la susurración. A uno le hiere, digamos, cuando susurra, cuando murmuran, cosas que a uno le pudieran afectar, ¿no? El artículo primero, como lo vimos, trata de diferenciar la detracción de la susurración, ¿no? Y tenemos que la detracción, el fin de la detracción es lesionar la fama del prójimo. O sea, el detractor busca que el otro sea tenido por malo, indigno o menos valioso ante los demás. En cambio, el que susurra, su fin no es directamente la fama, sino que quiere romper la amistad, quiere generar enemistad, sembrar discordia entre personas que antes estaban unidas. Por eso, aunque el susurrador use incluso cosas verdaderas o aparentemente buenas, peca gravemente, porque utiliza esas palabras como instrumento para alterar el ánimo del oyente contra un tercero. El mal no está solo en lo dicho, sino en lo que se quiere provocar, en la intención. Y en cuanto al segundo, ¿cuál de los dos pecados es más grave? Se pone a analizar Tomás de Aquino. Porque un pecado contra el prójimo es tanto más grave cuanto mayor es el bien que destruye. La fama es un bien exterior, importante, pero siempre es instrumental. En cambio, la amistad es uno de los bienes humanos más altos, siguiendo a Aristóteles, ¿ya? Tomás recuerda que sin amigos nadie puede vivir. Entonces, entre la detracción que lesiona la fama del prójimo y la susurración que siembra una discordia que finalmente destruye una amistad, parece ser que la susurración va más lejos, produce directamente una ruptura y convierte al amigo en enemigo. Por eso, aunque pueda parecer que la detracción es más violenta, porque es explícita, qué sé yo, la susurración es más grave, porque su efecto es mucho más destructivo.
deportivo. Ujú. Y en Chile se da mucho esto. Bueno, en todos los países se dará en menor o mayor intensidad. Pero en términos culturales chilenos, la detracción que dice Santo Tomás de Aquino se parece más a la pelambre abierta, a un comentario público que daña la reputación de alguien. Por ejemplo, oye, ese trabajador es absolutamente incompetente, este jefe no tiene idea de nada. La susurración, en cambio, es más sutil e incluso quizás más común, como cuando uno dice yo no tengo nada contra él, pero ojo con lo que hace. A mí no me ha pasado nada, pero a otros sí. No quiero meterme, pero deberías desconfiar de tal o cual persona. O sea, no siempre se dice algo falso, pero es el ánimo con el que se hace. Porque yo busco que mi ánimo también afecte al que me está escuchando. O sea, en mover el ánimo del oyente contra otro para romper la confianza, para romper el vínculo en ese sentido. O sea que la susurración está más presente que nunca en nuestros días. No es una cuestión que estemos hablando solamente, exclusivamente del ambiente medieval de Santo Tomás de Aquino. No, es algo que incurre también hoy en día. Les dejo el grupo de WhatsApp para que nos enteremos de las novedades y el grupo de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. Todo esto está en la descripción del video. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas. En primer lugar, a Diego, que es el mecenas nivel Lorenzo de Medici. Muchas gracias, Diego. Su apoyo permite seleccionar y hacer posible el episodio destacado de este mes. Además, su participación no solo respalda este trabajo, sino que también orienta el rumbo de nuestras investigaciones. Así que muchas gracias, Diego. Agradecemos también a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther. Agradecemos su compromiso sostenido con la preservación de este canal, de la transmisión del conocimiento, entre otros. Su aporte contribuye a mantener vivo este espacio de estudio y reflexión. Muchas gracias, Gab Welther. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, José Manuel Santos, Ricardo, Mayra Alejandra Durán, Sergio Pablo Camarillo Hernández, Noecita, Luis Gilberto Osorio Casas, Leticia Mejías y Álvaro Bonilla. Gracias muchachos por brindar la base que sostiene este proyecto mes a mes. Su constancia y apoyo permiten que esta labor continúe con seriedad, disciplina y dedicación. Y usted también puede ser un mecenas y apoyar este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes, haciendo clic en el botón unirse de cada video, en el cual usted podrá encontrar todas las membresías y usted podrá escoger la que mejor le acomode, la que mejor le resulte.